acaba de anunciar la Reserva Federal que va a dejar de preocuparse por mantener bajo control la inflación en los Estados Unidos? Veámoslo. Ayer, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abrió la puerta desde Jackson Hole a una rebaja de los tipos de interés sobre el dólar en el mes de septiembre. Sin embargo, la parte del discurso de Jerome Powell que ha suscitado una mayor polémica, un mayor debate, sobre todo en las redes sociales, ha sido una en la que indicaba aparentemente que la Reserva Federal se iba a desligar del objetivo de inflación anual del 2%. En este teletipo podemos leer: Powell ha dicho que la Reserva Federal ha adoptado un nuevo marco que elimina la referencia al Banco Central buscando una inflación que promedie el 2% a lo largo del tiempo. Y claro, si esta interpretación de las palabras de Jerome Powell fuera correcta, estaríamos ante un auténtico bombazo, porque durante las últimas décadas la Reserva Federal estadounidense, así como los principales bancos centrales del mundo, se han fijado un objetivo de inflación alrededor del cual articular su política monetaria. Si la inflación aumenta demasiado, los bancos centrales restringen, contraen la política monetaria para intentar contrarrestar la inflación, y en cambio, si la inflación se halla muy baja, incluso si aparece deflación, la política monetaria se vuelve más expansiva, más acomodaticia, para relanzar esa inflación hasta el entorno del 2% anual. Y por ello, si de verdad Powell hubiese dicho que a partir de ahora la Reserva Federal se desentiende por entero de alcanzar un objetivo de inflación del 2% anual, lo que estaría diciendo en última instancia es que ya se puede disparar todo lo que se dispare la inflación, que la Fed no va a reaccionar ante ese acontecimiento, que la Fed se va a centrar en buscar otros objetivos, pero no en luchar contra la inflación. ¿Pero realmente Jerome Powell dijo eso desde Jackson Hole? Pues no. De hecho, la realidad es que más bien dijo lo contrario. La clave para interpretar correctamente este teletipo está en la palabra promedio. Hasta el año 2020, la Reserva Federal organizaba su política monetaria con el objetivo de lograr una inflación cada año del entorno del 2%. No es que fuera el único objetivo que tenía la Fed. En sus estatutos, el Banco Central de los Estados Unidos también tiene el mandato de contribuir a facilitar la mayor creación posible de empleo, pero por el lado de la estabilidad de precios, ese era el objetivo que buscaban, que cada año, idealmente, la inflación fuera del 2%. Sin embargo, en 2020 corrigieron en parte el contenido de este objetivo. En lugar de buscar cada año una inflación del 2%, la Fed dijo en 2020 que a partir de ese momento lo que buscaría es un promedio a largo plazo de inflación anual del 2%. Es decir, que si un año la inflación se iba al 4%, no necesariamente sería algo ante lo que la Fed fuese a reaccionar, siempre que durante los años siguientes la inflación se ubicara por debajo del 2% y por tanto en promedio durante todo ese periodo la inflación anual, ya digo, en promedio fuera del 2%. Y lo que sí dijo ayer Jerome Powell fue que este marco de política monetaria consistente en un objetivo de una inflación promedio anual del 2% es el marco de política monetaria que va a abandonar la Fed para regresar al marco de política monetaria previo a 2020, el marco dentro del cual la Fed buscaba cada año, no en promedio a largo plazo, sino cada año, una inflación del 2%, de tal manera que si un año la inflación se desvía al 3 o al 3,5, en principio la Fed tiene que aplicar una política monetaria contractiva para reducir la inflación de ese año al 2%. Y lo que vino a explicar Powell es que abandonaban el objetivo de inflación anual promedio del 2% porque generaba cierto ruido, cierta ambigüedad en las expectativas de inflación de los agentes económicos. Claro, si el Banco Central te está diciendo que a largo plazo la inflación ha de promediar el 2%, los agentes económicos no saben si este año la inflación va a ser del 3, del 4 o del 5 o del 1 o del 0. Saben que a largo plazo será del 2, pero no saben este año o el año siguiente
cuál será la inflación que la Reserva Federal tolerará sin actuar. Y eso, ya digo, según Jerome Powell, contribuye a desanclar las expectativas de inflación. En cambio, si les dices a todos los agentes económicos que el objetivo cada año es que la inflación sea del 2%, y que si no se logra ese objetivo, la Fed actuará en consecuencia para alcanzarlo, pues entonces, según Jerome Powell, las expectativas de inflación permanecen mucho más ancladas. Todo el mundo, dicho con otras palabras, sabe a lo que atenerse cada año. Por eso decía que el mensaje fue más bien el contrario que el que interpretaron algunos. Leyendo el anterior teletipo, muchos interpretaron que la Fed se desentendía de la inflación. Y lo que dijo Powell es más bien que a partir de ahora le prestarán mucha más atención a la inflación, que no van a dejar que siempre y cuando la tasa de paro se mantenga bajo control, la Fed no va a dejar que la inflación se desvíe ni un poquito del 2% cada año. Y por tanto no es un mensaje blando o tibio en materia de política monetaria, sino más bien un mensaje duro, que le puede imponer a la Fed llevar a cabo una política bastante más contractiva de la que implementaba hasta la fecha. Ahora bien, si esto es así, y desde luego esto es lo que sí dijo Jerome Powell ayer, ¿por qué al mismo tiempo el presidente de la Reserva Federal se abrió a bajar los tipos de interés durante el mes de septiembre? Al fin y al cabo, la inflación en los Estados Unidos no ha convergido al objetivo anual del 2%. Los últimos datos que tenemos disponibles nos dicen que la inflación general durante el mes de julio en los Estados Unidos se expandió a un ritmo del 2,7%. Todavía peor, la inflación subyacente, aquella que elimina los componentes más volátiles de los precios, se aceleró durante el mes de julio hasta el 3,1%. Dicho de otra manera, no solo parece que el proceso de desinflación hasta el objetivo del 2% se ha frenado en los Estados Unidos, sino que incluso podríamos estar a las puertas, atendiendo a los datos recientes, de una cierta reinflación dentro de la economía estadounidense. Y si es verdad, como dice Powell, que a partir de ahora la Fed va a buscar una inflación anual del 2%, lo que debería haber anunciado no es desde luego una rebaja de los tipos de interés, sino más bien, y atendiendo, ya digo, a estos datos recientes de inflación, una subida de los tipos de interés. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha abierto la puerta a bajar los tipos de interés? Pues porque recordemos que, como ya hemos dicho al comienzo del vídeo, la Reserva Federal tiene un mandato dual. No solo se ha de preocupar por la inflación, sino también por el nivel de empleo. Y al parecer, según declaró Jerome Powell, ahora mismo el lado de la balanza del empleo, de los problemas que puede haber con el empleo en los Estados Unidos, está pesando más que el lado de la balanza de la inflación, que el no haber alcanzado todavía ese objetivo del 2% anual de inflación. Por tanto, lo que subrepticiamente estuvo diciendo ayer Jerome Powell es que la situación de la economía estadounidense podría estar más debilitada de lo que muchos creían hasta el momento, porque si no estuviese debilitada, los datos fríos de inflación invitarían no a bajar, sino a mantener o incluso a subir los tipos de interés. Por tanto, ya saben, oficialmente Jerome Powell baja los tipos de interés porque la situación económica de los Estados Unidos está peor de lo que muchos pensaban, o al menos eso es lo que quiere que creamos. La otra posibilidad, por supuesto, es que baja los tipos de interés por las continuas presiones que ha recibido de Donald Trump y ha tenido que construir una justificación por las continuas presiones que ha recibido de Donald Trump y ha tenido que racionalizar a posteriori esa cesión ante las presiones de Donald Trump, diciéndonos que en realidad la economía estadounidense está peor de lo que imaginábamos. Solo el tiempo nos dirá si Jerome Powell está bajando tipos para tratar de acelerar una economía que estaba embarrancando, o si esa solo era la fachada para añadir más gasolina a una economía burbujeante.